al secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, que nos dirige unas palabras. Queridos compañeros y compañeras, gracias por la invitación. Es un orgullo compartir en esta casa peronista este acto. Lo estamos haciendo en estos días de junio, en donde cada año son días dolorosos para nosotros, porque son días de recuerdo de los compañeros caídos. Y también de un sentimiento de que, a pesar del tiempo, nuestro movimiento está lleno de heridas, pero no ha podido ser derrotado. Y eso sí es lo que nos da una enorme fuerza, por lo que representa todavía para el pueblo argentino ese gran movimiento que es el movimiento peronista. 9 meses antes del fusilamiento de nuestros compañeros, fue el golpe de Estado que derrocó a Perón. Y si uno revisa un poquito en la historia, se encuentra con que estos dictadores lo primero que hicieron fue consultar, pedir un informe a los economistas liberales, a Prebisch, para que diera un informe sobre el estado de la economía del país. Y fíjense ustedes, la conclusión de Prebisch, Krieger-Bacena y todos los que trabajaron con él, era que el país estaba en una profunda crisis, es decir, que la dictadura heredaba una crisis, tomaba una crisis heredada, y las medidas que tomó ese gobierno fueron la devaluación, fue desmontar todos los organismos que el Estado tenía para proteger la producción nacional, llámese IAPI, debilitamiento del rol del Banco Central, fue abrir la economía, con lo cual comenzó a debilitar todo ese proceso industrializador que había hecho el peronismo, y fue volver a endeudar al país. Comienza nuevamente un ciclo de endeudamiento. Hace 62 años parece que estuviéramos hablando como si fuera hoy, ¿no es cierto? Eso indica algo. Y cuando fusilan a nuestros compañeros en aquel junio del 56, el editorial de La Nación dice: la libertad ha ganado su partida, palabras más, palabras menos, junto con otros diarios que acompañan esa idea. Es decir, que fusilar a nuestros compañeros era un triunfo de la libertad. Y la Corte Suprema de Justicia, unos meses después, ante lo que se plantea como denuncia de esos fusilamientos atroces, saca como conclusión de que el país vive en estado de excepción, por lo tanto no puede juzgar a esos fusiladores, sino que debe ser la propia justicia militar la que tiene que entender. Bueno, impunidad total. Justicia, medios de comunicación, poder económico. Es la misma historia que se repite, porque es la historia de la confrontación de dos proyectos absolutamente antagónicos. El de la oligarquía, por un lado, en beneficio de los sectores minoritarios y con apoyo del imperialismo, y el proyecto del pueblo, proyecto de redistribución, de justicia social, de independencia, soberanía. Ahora, si uno piensa en la historia y dice qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido aquel golpe, si hubiéramos tenido el poder suficiente como para impedir ese golpe, si hubiera triunfado la Revolución de Junio con nuestros compañeros que se levantaban para restaurar el orden constitucional, no era otra cosa, ¿qué hubiera pasado? Bueno, ¿cuánto sufrir hubiéramos evitado? ¿Cuántos golpes que tuvimos después? ¿Cuánta destrucción de la economía nacional? ¿Cuánto freno al progreso, al desarrollo, al bienestar, a la felicidad del pueblo que tuvimos que vivir después? Y también siguiendo el hilo de la historia, uno se encuentra que tardamos más de 50 años en volver a poder tener un gobierno con cierta estabilidad que volviera a levantar las banderas de aquella revolución peronista, porque no fue sino en el 2003 y a partir del gobierno de Néstor Kirchner que volvimos a recuperar los principios de nuestro movimiento
y las políticas que dieron nacimiento a nuestro movimiento. Y eso tenemos que discutirlo de frente, mar y cara a cara con todos nuestros compañeros. Porque después de haber destruido un país como lo destruyeron del estallido del 2001, un patriota, un valiente se plantó allí y dijo: voy a servir a mi patria, voy a servir a mi pueblo. ¿Y las políticas cuáles fueron? Desendeudamiento, no vamos a pagar deuda externa, nuevo instrumento de dominación que generaron después de las dictaduras. ¿Por qué nos siguieron dando golpe de Estado? Porque nos dominaron a partir de la deuda externa. Porque después del genocidio del 76 recuperamos la democracia. Recuperamos la democracia, digo así, con un signo de pregunta. Cuando un gobierno votado por el pueblo no pudo manejar la economía, porque la deuda externa le ponía las condiciones, porque el Fondo Monetario Internacional era el que disponía para dónde iban los recursos y las riquezas del país. Esa es la democracia que nos devolvieron. Una democracia donde el rol de los militares oprimiendo al pueblo lo hacía el Poder Financiero Internacional a través del Fondo Monetario Internacional. De allí hay que rescatar la valentía y el rescate de nuestra bandera histórica a través de Néstor y Cristina. Porque la política de desendeudamiento es una política en estos tiempos revolucionaria. Porque la política de volver a redistribuir, de aplicar los recursos de la nación para reactivar la economía, de defender la industria nacional, es una política de defensa de la soberanía económica. Poder determinar y definir el país nuevamente, como lo hizo Perón a partir del 45, desde adentro hacia afuera, y no que nos definan el país como lo quieren desde afuera, como quieren volver a hacerlo en este momento en nuestro país. Por eso tardamos casi medio siglo para poder volver a retomar ese hilo histórico. Y nos plantamos ante el mundo, y esto hay que reivindicarlo permanentemente, porque volvimos a trabajar esta idea de la integración latinoamericana como manera de sostener un proyecto nacional. Es muy difícil que se libere Argentina si no se libera toda América Latina. Y ese proceso lo apuntaló Néstor y Cristina, junto a Chávez, junto a Lula, junto a Correa, junto a Evo. Ese proceso es esencial, es todo lo contrario que quieren hacer ahora. Esa inserción inteligente en el mundo que dice el presidente de la Nación, es la claudicación ante el mundo, es la rendición ante el que el mundo nos quiere imponer, ser un país nuevamente de producción primaria, ser un país que en la división internacional no tiene lugar la industria, por lo tanto tiene lugar la pobreza y la miseria dentro del país, porque si no hay industria nacional, no hay trabajo y no hay felicidad del pueblo, y eso lo aprendimos con el peronismo, compañero, y no hay que olvidarlo. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente el debate que tenemos hoy los compañeros dentro del movimiento obrero y del movimiento peronista, que están indisolublemente ligados. Nuestra batalla dentro de la CGT es la batalla por defender las verdaderas banderas del peronismo. Es la batalla por un peronismo que, si defiende un modelo sindical argentino, es un modelo sindical con proyecto nacional. La fuerza del modelo sindical argentino no está en las estructuras sindicales, en los convenios únicos por rama de producción y servicio. Está en todo eso, pero ligado a un proyecto de país. Si no luchamos por un país soberano y libre, ¿de qué estamos hablando que defendemos los derechos de los trabajadores? ¿Es posible tener justicia social si no tenemos independencia económica? Esto no es jamás, no es posible. Y esa es la pelea que damos adentro, porque lamentablemente el neoliberalismo ha penetrado en nuestros movimientos, en las fuerzas políticas. Porque no es lo mismo este movimiento obrero que aquel de la resistencia peronista que levantaba el programa del 1 de mayo, el programa de la falda Huerta Grande. No es lo mismo tampoco que aquella CGT de Saúl Ubaldini con sus 26 puntos, donde el punto número 1 decía moratoria de la deuda externa, porque esa plata debe ser volcada al país y no para pagar una deuda que es totalmente ilegal e inmoral. Eso lo decía la CGT.
hasta el año 83. Y precisamente desde adentro de nuestro movimiento y con el proceso de traición a nuestras banderas de los años 90, deformaron buena parte de la función del sindicalismo, generaron un sindicalismo en algunas áreas corporativas, donde pareciera ser que la lucha de algunos dirigentes sindicales va de la mano de algunas multinacionales, de algunos sectores empresarios. Esa es la batalla que da la corriente federal dentro de la CGT, porque la CGT no es de ningún dirigente. La CGT es la organización del movimiento obrero que acompañó la revolución peronista desde 1945 en adelante, empujada desde abajo, desde las bases, por los trabajadores, aunque aquel 16 de octubre dudaran algunos dirigentes si había que salir a la calle o no. Fue el movimiento obrero desde abajo el que arrancó ese hecho revolucionario que fue el 17 de octubre del 45, y no hubiéramos podido tener un triunfo electoral en el año 46 si no hubiera existido esa movilización de los trabajadores. ¿De qué no habla eso, compañero? Nos habla de que nuestra lucha es una lucha de poder. Lo decían aquellos compañeros después de 18 años de resistencia, después de haber hecho el cordobazo, el rosariazo, el tucumanazo y tantas puebladas, desde abajo para arriba. Lo decían aquellos compañeros de la CGT de los argentinos. No alcanza con ser mayoría. Siempre hemos sido mayoría y sin embargo no hemos podido romper la desigualdad social. No hemos podido acabar con la injusticia. No alcanza con ganar una elección. Podemos ganar una elección, tener el gobierno, pero el poder sigue estando en otro lado. Solo alcanza es que el pueblo se organiza, genera conciencia y genera poder, porque hay que construir poder del pueblo, que es lo único que puede rescatar a la nación. Y en esa instancia estamos, en esa instancia la discusión dentro del movimiento. Hay algunos compañeros que no se dan cuenta la fenomenal instrumento que tenemos y que nos viene de la conciencia de nuestra práctica histórica. Fíjense cómo se preocupan. Sí, la oligarquía se preocupa más de lo que representamos nosotros, que lo que nosotros valoramos lo que somos. El presidente recorre el mundo, va mendigando inversiones. Por supuesto que todos los que están dispuestos a invertir dicen, bueno, sí, pero yo invierto acá en vaca muerta o en el litio o en los agronegocios. Ninguno dice, yo voy a poner plata en Argentina para reactivarla, para que se desarrolle, para que genere trabajo. Vienen a hacer negocios los inversores de hoy como lo hacen en todo el mundo. Ahora, aún así, aunque vaya dispuesto a entregarle todo, ¿qué le preguntan en el exterior? ¿Qué le preguntan en Europa? ¿Qué le preguntó Trump el otro día? ¿Qué le preguntó Merkel ayer? Le preguntó, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿Qué va a pasar con Cristina? ¿Va a estar presa o no? ¿Qué va a pasar con el movimiento peronista? ¿Qué pasa con el movimiento obrero? ¿Qué pasa con los convenios colectivos de trabajo? ¿Qué pasa con las paritarias? Eso es lo que preocupa y esa es la fuerza que nosotros tenemos. Solo tenemos que saber valorarla, compañeros y compañeras. Por eso, si uno tiene dimensión de esa batalla, que es una batalla histórica, si uno toma dimensión de la propia fuerza que tiene el pueblo cuando se organiza, si uno toma dimensión de las organizaciones que tenemos, que pueden estar momentáneamente desviadas por la desviación de un dirigente, pero que son un valor en sí mismo extraordinario, si uno toma conciencia de todo eso, se da cuenta qué cerca que tenemos la posibilidad de reconstruir ese gran movimiento, que es el movimiento obrero junto al movimiento peronista. Y desde allí a la convocatoria que ha hecho siempre el peronismo, al gran frente nacional, a la gran unidad de todos los sectores, trabajadores, pymes, cooperativistas, estudiantes, todos juntos, porque todos juntos de este lado somos una fuerza invencible. Y ahí lo que tenemos que derrotar es la mezquindad de los dirigentes muchas veces, sindicales y políticos, que no quieren ver esto o que les resulta más cómodo pensar de que se acabó ese tiempo necesario del pueblo y que hoy la modernidad es tan grande y la globalización es tan imposible de enfrentar
que hay que convertir a nuestro movimiento en un partido liberal. Los que van por ese camino van hacia la traición, no del movimiento, van a la traición de la historia, van a la traición de la vida que dieron nuestros compañeros. Nuestro movimiento será revolucionario o no será nada. Y en esa dirección tenemos que caminar. Por lo tanto, tenemos dos instancias cercanas. Y está muy bueno esto que nosotros veníamos predicando en la CGT, que hoy se extienda a la política. Queremos reconstruir nuestra fuerza política en base a 15, 10, 12, 20 puntos, no importa, pero esos puntos son centrales. ¿Qué pensamos de la deuda externa? ¿Qué pensamos del sistema financiero? ¿Qué pensamos de la reforma tributaria? El gobierno dice, vamos a encarar una reforma tributaria. Nosotros también decimos, hay que hacer una reforma tributaria, pero es absolutamente opuesta a la de ella que la de nosotros. La de nosotros es sacar los recursos de quienes lo tienen porque son poderosos y no de quitárselo al pueblo, a los recursos. Eso está en confrontación hoy. Por eso discutir la reconstrucción política, fortalecer nuestra posición política en base a un programa es lo esencial. Y en eso estamos absolutamente comprometidos. Y llamar a los compañeros de la política a decir, vayamos a la unidad en base a eso. No discutamos la estupidez de una PASO o de un puesto dentro de una lista. Discutamos lo grande, lo profundo, lo que nos viene desde el fondo de nuestra historia, que es precisamente por lo que peleamos, que es lo que quiere nuestro pueblo, y no un sector político solamente. Y lo otro que es importante, es imprescindible, también comprender y generar conciencia de que en el 55 nos faltó un poquito allí para completar lo que es la idea del desarrollo nacional autónomo. Teníamos problemas y tenemos que reconocernos antes del golpe militar del 55. Y lo mismo pasa en estos tiempos. También nos faltó esa vuelta de tuerca para construir, avanzar un poco más en la idea de desarrollo que nos dé la fortaleza, la autonomía y la unidad de todo el pueblo, porque está convencido que por ese camino están los beneficios. Bueno, hoy tenemos que prepararnos para avanzar en eso. No es posible que en un país que va a una crisis, yo creo que nadie puede desconocer que vamos nuevamente, porque siempre ha pasado que cuando la oligarquía tuvo todo el control, terminamos una tremenda crisis que después tiene que pagar el pueblo. Estamos convencidos y no se discute que vamos a volver, pero tenemos que prepararnos para volver y tomar las medidas que nos quedaron inconclusas, las medidas de una reforma constitucional, las medidas que impidan que se fugan los capitales al exterior, las medidas que le pongan condiciones a los capitales extranjeros que vienen a invertir acá, la posición firme de que nuestro lugar en el mundo es con los hermanos latinoamericanos y no en ningún otro lugar. Esa es la pelea, compañeros, y que no nos detenga la cuestión de que este es un gobierno que tiene el aval democrático. No es así, es la fachada democrática. Y si tenemos esta dolorosa experiencia histórica, no podemos engañarnos ni engañar a sus compañeros. Esta es una democracia media. Y lo decimos cuando éramos gobierno hace muy poco y lo decimos ahora que el gobierno lo tienen los otros. Cuando éramos gobierno, porque a pesar de haber llegado por los votos de esta democracia liberal, como decía Perón, no podíamos gobernar como queríamos, porque Cristina tenía el 54% de los votos, pero al otro día de haber ganado una elección de manera contundente, le retenían las cosechas para obligarla a devaluar. Le fugaban los capitales por más que pusiera el cepo. Quiere decir que no era una democracia verdadera, profunda, una democracia popular. Y lo mismo le decimos a este gobierno. Esto no es democracia. Esto no es democracia porque gobiernan las grandes corporaciones. No deciden acá a los que el pueblo votó. Deciden las corporaciones en dirección de sus intereses. Por lo tanto, no podemos
ir bajo esta idea que algunos compañeros confunden, de que hay que ser cauteloso porque lo han votado. Hay que garantizar la gobernabilidad. ¿La gobernabilidad de quién? De quienes nos van a llevar a la destrucción, de quienes llevan al país al hundimiento total. Jamás, compañeros. Unámonos con esas grandes banderas, con esos principios que nos hicieron fuertes en algún momento de nuestra historia. Unámonos con todo eso. No tengamos dudas que si tenemos esa concepción vamos a ganar una elección, pero fundamentalmente vamos a ir en el camino de una reconstrucción del poder del pueblo. Vamos a ir en el camino a tomar las medidas que no nos alcanzó el tiempo a tomar en otros tiempos. Y vamos a volver, pero vamos a volver con la dignidad que quiere el pueblo, con la grandeza que impone el pueblo. Vamos a volver para completar la revolución que no pudimos lograr en otros tiempos por la intolerancia y por la reacción de los grupos oligárquicos. Compañeros,